Muy buenas a todos, bienvenidos al tema 12 del temario de ecología, que se denomina competencia interespecífica. Recordar que ya en el tema 8 del temario estudiamos la competencia intraespecífica, es decir, aquella que se produce entre los individuos de una misma especie. En el caso de la competencia interespecífica es un tipo de interacción. Los temas 12, 13 y 14 van a ser de interacciones entre especies, y en este caso la competencia, como vemos en esta tabla, nos está indicando un signo, como veis aquí, negativo, negativo. Es decir, los dos elementos que están interactuando en cualquier interacción, en este caso en la competencia, cada una de las partes, de la especie 1 y de la especie 2, va a recibir, por así decirlo, un efecto negativo. Puede ocurrir que en esa competencia una de las dos especies pues se lleve, imaginaos que están compitiendo por la comida, pues se lleve gran parte de esa comida y salga beneficiado, pero el hecho de competir durante ese proceso de competencia siempre va a haber algún daño, algún efecto negativo en los individuos de las dos especies. Por tanto, el signo de la competencia interespecífica será de tipo negativo-negativo. Veremos más adelante en los temas 13 y 14 cómo hay relaciones positivas, por ejemplo, para las dos partes, como es el caso de los mutualismos. Ya veremos lo que son, la simbiosis, que seguro que suena más. En ese caso, la relación o el efecto que recibe cada una de las especies es positivo. Bueno, pero en el tema de hoy nos vamos a centrar básicamente en la competencia interespecífica. Bueno, fijaros, esto sería un caso claro de competencia interespecífica. Tenemos, por un lado, una especie de Homo sapiens, un humano, en este caso es Batman, que todos sabéis pues, que es un humano multimillonario, que por las noches pues, se aburre y se disfraza de murciélago y sale a impartir justicia. Esta especie, en una película, que si la habéis visto no os daréis cuenta que es muy mala, pero bueno, si alguien no la ha visto, que no la vea porque perderá el tiempo. En esa película compite con Superman. Superman es una especie procedente de Krypton, que es un planeta totalmente alejado de la Tierra. Por tanto, es una especie, aunque aparentemente parece un humano, pertenece a otra especie. Por tanto, en este caso se produce una competencia interespecífica. Los dos superhéroes se enfrentan en esa película y al principio de la película el que sale perdiendo claramente es Batman. Pero los dos reciben heridas, golpes y por tanto esa competencia es de signo negativo-negativo. Bueno, luego al final, ya os cuento la película porque es muy mala, se unen los dos superhéroes y luchan contra otra tercera especie, que es un Doom, y al final le vencen, ¿vale? Pero bueno, eso es otra historia, eso no es ecología. Fijaros, esto ya se parece más a la realidad, a la que podemos estar acostumbrados. Os voy a dejar aquí un vídeo, abajo en la descripción, con la competencia que se produce entre un martinete y una garza real. En este caso, en la fotografía que tenemos aquí, la garza real ha pescado un black bass, que es un pez exótico que vive en nuestros ecosistemas acuáticos, y está manejando el pescado con el pico, y el martinete se posa cerca y empieza a rondar a la garza real pues con la intención de quitarle ese pescado de la boca, pero bueno, al final la garza, que es más grande y tiene un pico más potente, consigue ingerir la comida y en ese caso pues no se produce la lucha por ese alimento, ¿vale? Fijaros, en esta imagen se muestra la competencia intraespecífica por un lado y en otro la competencia interespecífica. Básicamente, individuos de la misma especie en el caso de la intraespecífica e individuos de diferentes especies en la interespecífica. Si os acordáis, la intraespecífica tenía efectos muy importantes sobre la regulación del tamaño poblacional. Recordar que afectaba a la tasa de mortalidad de la población, a las tasas de natalidad, cuando aumentaba el tamaño poblacional y por tanto
aumentaba la competencia intraespecífica, el alimento empezaba a escasear y eso podía producir individuos que morían o que las hembras tuvieran, por ejemplo, una descendencia con menor número. Por tanto, tenía un efecto muy importante sobre la regulación poblacional. En el caso de la interespecífica, que también afecta a las poblaciones, pero en este caso, en esa competencia entre dos especies, aquella que compite mejor, que es capaz de monopolizar un recurso, va a tender a extinguir localmente a la otra especie con la que está compitiendo. Y si no la extingue, pues tenderá a reducir drásticamente el tamaño de esa población. Bueno, fijaros que en el tema 15, cuando hablábamos de estructura de comunidades, queríamos explicar por qué se producía la coexistencia de algunas especies en el espacio, nos planteamos la idea de que la concentración de nutrientes y las ratios entre nutrientes podían permitir la coexistencia de determinadas especies que tenían aparentemente los mismos o las mismas necesidades tróficas, ¿no?, de alimentación. Si os acordáis de dos especies que estudiamos, una de paramecios, que era Paramecium aurelia, y por otro lado estudiamos Paramecium caudatum. Estas dos especies fueron estudiadas por un científico soviético, ruso en aquella época, que era Gauss, en 1934. Este autor lo que hizo es en el laboratorio cultivar en acuarios a estas dos especies de protistas ciliados que viven en ecosistemas, de forma natural viven en ecosistemas lacustres con aguas estancadas y que son relativamente sencillos de cultivar en laboratorio. Lo que hizo es cultivarlos cada una de las especies en acuarios individuales y calculó la biomasa que alcanzaba la población con el paso del tiempo. Y se dio cuenta que en el caso de Paramecium aurelia, que lo dibujo en negro, pues llegaba a una capacidad de carga de aproximadamente 105, mientras que Paramecium caudatum, en esas condiciones, en las mismas condiciones que Aurelia, alcanzaba una biomasa de 64. Aquí, ojo, estamos hablando de las dos poblaciones creciendo de forma aislada, separadas, a una concentración determinada de nutrientes. Esto mismo lo hizo para condiciones de mayor cantidad de nutrientes. Y lo que obtuvo básicamente es la misma forma de crecimiento, un modelo logístico, pero aumentando la K. Recordar que la K era la capacidad de carga, el número máximo que podía alcanzar la población en esas condiciones. Y en el caso de caudatum, la capacidad de carga en estas condiciones era de 137. Si os dais cuenta, prácticamente es el doble de biomasa en las dos condiciones. Bueno, ¿qué hizo Gauss? Pues lo que hizo es combinar el crecimiento de las dos especies en estas condiciones y en estas condiciones. Es decir, puso a las dos especies a competir. Competir en este caso por el recurso que eran los nutrientes. ¿Y qué obtuvo en esta situación de nutrientes, digamos, baja concentración de nutrientes? Bueno, pues básicamente Paramecium aurelia aumentaba claramente su tamaño y Paramecium caudatum desaparecía, se extinguía de los acuarios en los que estaba compitiendo con Paramecium aurelia. En el caso de las condiciones con mayor cantidad de nutrientes, Paramecium aurelia crecía también en una cantidad importante, pero Paramecium caudatum coexistía con Paramecium aurelia, pero lo hacía en unas biomasas muy pequeñas. Es decir, en este caso, las dos especies podían vivir debido a que había una concentración de nutrientes suficiente para que no se produjese una competencia tan dura por los nutrientes, y en este caso
Paramecium aurelia era capaz de eliminar del acuario a Paramecium caudatum. Este principio es el principio de exclusión competitiva. Básicamente fue desarrollado, como os digo, por Gauss, que era un científico soviético, allá por el año 32, y ese principio de exclusión competitiva nos dice que dos especies que tienen exactamente los mismos requerimientos de nicho, si tenemos aquí una especie y este cuadrado representa el nicho, y hay otra especie que tiene prácticamente igual o semejante nicho, una de las dos especies va a vencer sobre la otra y la especie, en este caso la especie 2, es excluida, es eliminada de ese nicho y una de las especies vence. Ese es el principio de exclusión competitiva. Uno puede pensar que este principio de exclusión competitiva pues, realmente es muy drástico, ¿no? Si dos especies tienen los mismos requerimientos de nicho, pues una de ellas va a excluir a la otra. Pero tenemos que tener en cuenta que en la naturaleza hay una gran heterogeneidad ambiental, en unos ecosistemas más que en otros. Pensar, por ejemplo, pues en un bosque podemos tener diferentes estratos de vegetación, diferentes alturas, con diferentes tipos de vegetación, lianas, árboles altos, árboles pequeños, arbustos, vegetación herbácea, y al final tenemos un gradiente de heterogeneidad que puede permitir que algunas de estas especies encuentren zonas próximas las unas de las otras y hasta cierto punto puedan coexistir esas especies espacialmente en zonas relativamente cercanas. Fijaros, hay un estudio muy bonito de ecología, muy clásico, que se hizo en las costas escocesas, en las cuales los autores lo que hacían era analizar cómo los percebes, dos especies, concretamente dos especies de percebes, se distribuían espacialmente en la zona intermareal. Recordar esta zona intermareal, que es aquella que se ve afectada por las subidas y bajadas del nivel del mar como consecuencia de la actividad de las mareas diarias. Estos percebes, que son del filo artrópodas, un subfilo crustácea, o sea, son crustáceos, viven adheridos, son organismos sésiles que viven adheridos a las rocas y están sometidos pues, al oleaje y a las subidas y bajadas del mar. Ojo, no confundáis estos crustáceos con las lapas, que son moluscos de la clase gastrópoda, ¿vale? En este caso estamos hablando de crustáceos. Esa zona intermareal, básicamente, si esta zona de aquí es la zona terrestre y este es el nivel del agua, el mar, pues el mar durante las mareas tiene una subida y bajada de ese nivel. De tal manera que vamos a tener zonas de la Tierra que van a estar permanentemente cubiertas de agua, otras zonas van a tener la mitad del tiempo cubiertas por agua y la mitad del tiempo por aire, y otra zona va a estar más dominada por la exposición al aire. Estos organismos que son acuáticos, en condiciones de exposición al aire, pues tienen que poder soportar la desecación y esperar las horas necesarias para que el agua de nuevo vuelva a ese nivel. Lo que hicieron estos autores es para dos especies de percebes, concretamente una de las especies era Balanus, el género Balanus, Balanus balanoides, y la otra especie es Chamalus, tiene un género bastante complejo de escribir, Chamalus stellatus. Bueno, pues lo que hicieron estos autores es, en las costas escocesas, estudiar la distribución espacial de estas dos especies en esta zona intermareal. Y lo que vieron es que la especie
Chamalus stellatus aparecía en la zona intermareal más expuesta al aire, esta zona de aquí arriba. E hicieron experimentos para ver si Chamalus stellatus podía soportar estas otras condiciones que tenemos aquí. Y comprobaron que efectivamente Chamalus podía tolerar esas condiciones de estar sumergidos en el agua durante más tiempo. Pero sin embargo, la distribución natural de la especie no aparecía Chamalus en esta zona de aquí ni en esta zona de aquí. En cambio, Balanus balanoides, aparecía en esta zona de aquí, pero no lo hacía en esta otra zona de aquí. Y comprobaron experimentalmente que Balanus no era capaz de tolerar una exposición prolongada al aire. Por tanto, en esta distribución, Balanus, digamos que excluye por competencia a Chamalus de esta zona, de la zona intermedia. Mientras que Balanus no puede vivir aquí porque fisiológicamente no está adaptado a estas condiciones. Por tanto, claramente, en este caso, esa heterogeneidad ambiental que ofrece en este caso el movimiento del agua como consecuencia de las mareas, ofrece oportunidades a las diferentes especies para poder coexistir en un territorio, en una zona relativamente próxima. Ahora una pregunta que tendremos todos en mente es ¿por qué no aparece aquí Chamalus y por qué no aparece Balanus? Porque estas dos especies en esta zona sumergida no aparecen y ambas pueden vivir en esas condiciones. Lo que está ocurriendo en esta zona es que se produce una elevada depredación, en este caso por cangrejos, esto que estoy dibujando aquí, aunque no lo creáis, es un cangrejo, y también por estrellas de mar que depredan a estos organismos y no les dejan crecer en estas condiciones sumergidas. Por tanto, en este caso, la depredación explicaría también espacialmente por qué dos especies no aparecen en una zona en la que fisiológicamente pueden hacerlo. Por tanto, la heterogeneidad ambiental nos ayuda a explicar la coexistencia de especies en el espacio. Ahora vamos a ver la importancia que tiene esta competencia interespecífica en los procesos de evolución de las poblaciones. Fijaros, si recordáis cuando hablábamos del tamaño de pico de las aves y de la importancia que tiene el pico a la hora de consumir granos, recordar que picos grandes son buenos para consumir semillas de gran tamaño y picos pequeños son adecuados para manipular semillas más pequeñas y más blandas. Bueno, en las Islas Galápago, fijaros, nos vamos a mover visualmente hasta las Islas Galápago. Fijaros, aquí está Ecuador, las Islas Galápagos son estas que están aquí, enfrente de Ecuador, como a unos 1400 kilómetros más o menos. Y en estas islas que estudió Darwin, pues hay una serie de especies de pinzones, estas aves del género Geospiza, y en algunas de las islas hay especies que se denomina la especie alopátrica, es decir, hay una especie que está separada de otras especies, en este caso, por el mar. Entonces esa especie, una especie alopátrica, es que, por ejemplo, imaginaos que aquí hay una especie determinada y no encontramos otra especie que hay, por ejemplo, en esta isla, en esta otra isla. Luego esa especie es alopátrica para esta isla. Si las dos especies, imaginaos que aquí hay una especie 1 y aquí una especie 2, si aquí también está la especie 1 y la 2, las dos juntas, esas especies son simpátricas, es decir, están coexistiendo o viviendo, en este caso, en la misma isla. En un territorio, aunque no sean islas, puede ocurrir lo mismo. Pensar, por ejemplo, una zona separada por una cordillera. Puede ocurrir que en un lado haya una especie y en la otra especie distinta. Pues esas dos especies serían alopátricas. Si las dos especies están en el mismo lado de las montañas, esas especies serían simpátricas, es decir, coexisten, ¿vale? Pues en estas Islas Galápagos ocurre eso con los pinzones. Estas dos especies,
Geospiza fortis y Geospiza fuliginosa, en algunas islas son simpátricas, es decir, coexisten, y en algunas otras islas son alopátricas, es decir, solo encontramos a esta especie o a esta otra especie. ¿Vale? Bueno, Darwin, que se fijó mucho en los pinzones, este es Darwin de pequeñín, cuando fue un poquito más mayor ya se fijó en estas cosas, estas cuestiones de la evolución de las poblaciones. Pues en un estudio posterior más moderno, lo que hicieron los autores es analizar el tamaño de los picos de estas aves en función si las especies eran alopátricas, es decir, estaban separadas en unas islas presente una especie, en otra isla otra especie, o si eran simpátricas, es decir, si estaban las dos especies en la misma isla. Bueno, vamos a mostrar de forma muy sencillita. Imaginaros que esto sería el tamaño del pico. Tamaño del pico, y esta la frecuencia. Número de individuos dentro de la población que presentan un tamaño determinado. Bueno, en el caso de Geospiza fortis, voy a representar aquí, cuando es una especie alopátrica, el tamaño de pico sigue más o menos una distribución de este tipo. ¿Vale? Esta zona de aquí representaría la frecuencia de tamaños de pico de Geospiza fortis cuando la especie está aislada en una isla. Bueno, cambiamos de color y ahora voy a representar en una figura exactamente con la misma escala, ¿veis? Exactamente con la misma escala, el tamaño, pero en este caso de Geospiza fuliginosa cuando es alopátrica en otra isla. Fijaros que en este caso más o menos hay un cierto solapamiento, una cierta coincidencia de tamaños entre el pico de las dos especies, pero en la que de Geospiza fortis, que está aquí representado en negro, y Geospiza fuliginosa, que está representada en rojo, son alopátricas, es decir, no están coexistiendo. Pero cuando las dos especies son simpátricas, es decir, coinciden las dos en la misma isla, lo que vemos es que el tamaño de pico de Geospiza fortis, de esas poblaciones que coexisten con fuliginosa, su tamaño de pico es ligeramente superior al tamaño de pico de Geospiza fortis, es decir, de la misma especie pero de otra población, cuando esta población es alopátrica. Y en el caso de Geospiza fuliginosa, el tamaño de pico es ligeramente inferior al tamaño de pico que presenta esa especie en poblaciones alopátricas. Es decir, ¿qué ha ocurrido en este caso? Bueno, pues básicamente la presión que supone la competencia interespecífica cuando las dos especies coexisten hace que la selección natural vaya seleccionando a los extremos, recordar, a los extremos de la población, en este caso por aquí, para que las poblaciones se separen lo máximo posible y se reduzca la competencia. Es decir, la evolución, la selección natural, tiende a minimizar esa competencia entre los individuos de dos especies distintas que coexisten, en este caso, en la misma isla. Este procedimiento se denomina desplazamiento de caracteres y tiende, como digo, a minimizar el impacto de la competencia interespecífica.